Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Cecilia Molina. Rodizamar Ramírez y Joana Romero. Nosotros somos estudiantes de la Cátedra de Introducción al Derecho de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes. Nosotros les vamos a hablar sobre la interpretación de la norma jurídica, lo cual es un tema muy importante a la hora del ejercicio de la profesión del abogado. Los invitamos a que vean el video y les sirva de conocimiento. Las normas jurídicas se expresan a través del lenguaje, para establecer que determinados comportamientos se encuentran prohibidos, obligados o permitidos. Hay normas que se denotan mediante conductas, las cuales se repiten continuamente en el tiempo, y estas son las consuetudinarias. La interpretación jurídica es general, ya que quien interpreta un texto legislativo no solo busca saber qué es lo que ha dicho o quiere decir el autor, sino que quiere saber y comprender cuál es el comportamiento de aquella persona a quien se le enseña. Así pues, hacemos referencia al artículo 4 de la legislación venezolana en el Código Civil. A la ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador. Cuando no hubiere disposición precisa de la ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan causas semejantes o materias análogas. Si hubiere todavía dudas, se aplicarán los principios generales del derecho. Son funciones de quien aplica o ejecuta la ley comprender previamente lo que aparece en las disposiciones legales, puesto que, si no existe una disposición aplicable en ese momento, el legislador debe buscar una disposición que se haya aplicado en otros casos similares o ir a los principios generales del derecho. Es importante resaltar que la hermenéutica y la interpretación son términos distintos, pero se encuentran vinculados, ya que la hermenéutica es el estudio de los principios y métodos interpretativos, y esa interpretación es el estudio de esa hermenéutica. Además, en la interpretación jurídica puede suceder que una norma se encuentre ambigua o imprecisa. También puede ocurrir que la misma norma pretenda aparentemente regular el mismo caso. En estas dos circunstancias, el legislador deberá establecer su alcance y su sentido para resolver esta controversia. Ante un conflicto o una situación concreta, ya sea un abogado, un juez, un particular o simplemente un órgano administrativo, necesita aplicar ciertas normas generales, ¿verdad?, a un caso particular para solventar dicha situación. En esta tarea se encontrarán normas generales aplicables al caso concreto que son claras, precisas y bien determinadas, y se ajustan estrechamente al supuesto de hecho de la situación a tratar. Entonces, en este caso no habría ningún tipo de interpretación jurídica, pero se conseguirán también con normas que no son tan precisas y claras, que generalmente ameritan una interpretación. Y si no existen unas normas claras, pues, o que regulen dicha situación, pues simplemente se buscan otro tipo de normas aplicables a situaciones análogas o similares al caso que vamos a tratar. Dentro de los elementos de la interpretación jurídica tenemos la expresión, que es el sentido físico, ¿verdad?, compuesto o constituido por la articulación de las palabras. Luego tenemos el significado. Esto alude o hace referencia a lo que es el sentido o la interpretación de la norma como tal. Y por último tenemos el objeto, que tiene que ver con lo que versa en realidad la norma jurídica. Esto en la práctica trae controversias o problemas, ya que muchas palabras pues tienen un mismo significado. Hay palabras que tienen un mismo significado. Luego tenemos, dentro de los tipos de interpretación jurídica, tenemos los siguientes. El judicial. En el caso venezolano, el juez es como el intérprete del derecho. Es quien aplica la norma a una situación concreta para dar solución a dicha situación. Luego tenemos la auténtica. La auténtica es la interpretación que realiza el legislador, es decir, el autor de la norma, quien crea la norma.
Esto se da más que todo cuando la norma es muy confusa. Entonces, pues allí se hace imprescindible que el legislador redacte como otro tipo de norma interpretativa, una norma secundaria interpretativa. Luego tenemos la doctrinal o privada. Se dice que esta es la más fundamental porque es la que realizan los estudiosos del derecho, del fenómeno jurídico, como son los magistrados, los jueces, los jurisconsultos o los abogados en ejercicio. Por último tenemos la usual. La usual tiene que ver, por ejemplo, en países donde la costumbre es fuente del derecho, pues a la hora de interpretar una norma se toma mucho en cuenta lo que son las costumbres, las tradiciones y los usos. También tenemos otro tipo de clasificación que es según el resultado. Están la taxativa, que tiene que ver cuando el supuesto de hecho se ajusta directamente al caso en particular, pues allí no hay que hacer ningún tipo de interpretación, sino que simplemente se aplica la norma como tal. Luego tenemos la extensiva, que es cuando el caso va más allá de los supuestos de hecho, o sea, va más allá de la expresión de la norma como tal. Entonces se dice que allí el legislador dijo menos de lo que efectivamente quería expresar o decir en la norma. Luego tenemos la restrictiva, que es cuando el legislador no abarca todos los supuestos de hecho, es decir, el legislador dice más de lo que quería expresar en la norma. Por último, se presentan o se plantean algunos problemas a la hora de la interpretación de la norma jurídica. Tenemos las ambigüedades, ya que una oración puede expresar varias proposiciones. Luego tenemos las imprecisiones, que tienen que ver cuando el legislador utiliza o las expresiones plasmadas en la norma son vagas. Luego tenemos la dificultad en la promulgación de la norma. Esto más que todo es cuando el legislador utiliza palabras, o sea, no utiliza las palabras correctas a la hora de transmitir o comunicar el mensaje de la norma. Los defectos lógicos del sistema jurídico, allí es, por ejemplo, cuando una norma contradice otras normas, o sea, existe lo que se llama laguna de derecho. Referencia histórico-doctrinaria. En las diversas etapas históricas se han conocido múltiples escuelas, métodos de interpretación y se consideran más importantes las siguientes. Escuela de exégesis. Se ciñe el estudio y análisis de textos legales, desplazando todas las otras fuentes del derecho y aceptando que la ley puede ser interpretada. Escuela histórica. Concluye que una vez sancionada la ley, el texto adquiere vida autónoma e independiente y nos dice que los métodos a utilizar en la interpretación son los históricos y específicos. Escuela del derecho libre. Se otorga a los jueces el amplísimo poder de crear derecho, pues la actividad judicial es la única y creadora de derechos. Escuela libre de investigación científica. Las normas jurídicas se extraen del texto legal y se adoptan a la vida social, pues se abre el compás de la investigación jurídica al aceptar que también se pueden acudir a la costumbre, a las tradiciones y a la libre investigación científica. Escuela teoría pura del derecho. Fundamenta su afirmación en la estructura misma del ordenamiento jurídico, diciendo que las normas que se encuentran en los planos jerárquicos inferiores encuentran en los superiores no solo el procedimiento de su creación, sino su propio contenido. Gracias por ver el video. Esperamos que les haya gustado. No olviden suscribirse, comentar y darle like.